Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor que podemos estar aquí en su casa hoy, adorándole, celebrándole, recibiendo la palabra que tiene para nosotros en la tarde de hoy. Amén. Qué lindo Dios. Vamos a estar hablando sobre Gosén. Gosén. Vamos a la palabra Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Y voy a empezar leyendo. Voy a ir por varios capítulos, varios versículos, no lo voy a leer todo, pero en su casa lea la poderosa palabra del Señor. Vaya y métase y lea el libro de Génesis. Génesis capítulo 45, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, y dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, o sea que no iba a haber ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Versículo 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, te cuidaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos conocemos la historia de José, que sabemos que José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. ¿Para qué? Lo vendieron como esclavo. Y sabemos todos los procesos y vicisitudes que vivió José. ¿Por qué? Porque a José le fue revelado su propósito. Desde muy temprana edad fue revelado su propósito, ¿verdad? Pero él fue y se lo contó a sus hermanos, y él dijo: nosotros no nos vamos a postrar delante de ti. ¿Qué se cree este? ¿Que nos va a mandar a nosotros? No. ¿Qué sucede? La envidia, los celos, ¿verdad? Hicieron que el corazón de los hermanos se dañara así. Y entonces dijeron: vamos a matarlo. Pero no, dijeron: vamos a venderlo. Pues lo vendieron, lo lanzaron a un pozo. Cuando usted lee la palabra, pues refresca la historia. Ya aquí en este capítulo, José está enfrentándose a sus hermanos, que le dijeron a su papá que había muerto, ¿verdad? Porque Jacob había tenido a José de la mujer que él amaba, y él le había regalado un vestido de túnicas. Entonces, pues le tenían mucho celo y muchas envidias. Hicieron el plan malo contra José, su hermano. Pero qué lindo, ¿verdad? Que cuando José los recibe y no puede aguantar más, porque, oye, a pesar de lo que le hicieron, son sus hermanos. Y él quiere saber si verdaderamente su papá está vivo, si está bien. Cuando él recibe a los hermanos y le dice: yo soy su hermano José,
al que ustedes vendieron. ¿Cómo se hubiesen sentido esos hermanos? Que hicieron una traición contra su hermano y contra su padre. Traicionaron a su papá y traicionaron a su hermano con ese acto de maldad. Pero José conocía y conoció desde temprano el propósito de Dios. Que a pesar de que estuvo en el pozo, de a pesar que fue vendido a los ismaelitas, que a pesar que estuvo en Egipto y estuvo preso porque Potifar lo hostigó, ¿verdad? Conocemos la historia, la esposa de Potifar lo hostigó y él tuvo que salir corriendo, estuvo preso, pero allí siempre el Señor testificaba ¿de quién? De José, de que Dios lo acompañaba. Y me ministra porque ahora él está con sus hermanos y él le dice: Dios me envió delante de vosotros para preservarlos sobre la tierra, para darles vida por medio de gran liberación. José le dice: no se entristezcan por lo que me hicieron en un pasado, porque Dios me envió para preservarlos a ustedes. Dice: ustedes no me enviaron aquí, sino que fue Dios. Y más le dijo: me ha puesto por padre de Faraón. Eso significa que él tenía una confianza extrema con el Faraón. Tenía una persona de confianza, un puesto de autoridad que tenía José con el Faraón. Y él se lo está diciendo a sus hermanos: me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que no se preocupen por lo que ustedes me hicieron, que me vendieron como esclavo. No se preocupen. Dios lo permitió. Y entonces le dice: necesito que busques a mi papá, rápido, porque van a ir a tierra de Gosén. Porque solamente han pasado 2 años de la escasez y de la hambruna. Faltan 5 años más. ¿Y cuándo el Señor le mostró eso a José? En el sueño. Muchos años atrás, en sueño, ¿verdad? Pero Dios lo posicionó para que fuera el administrador con el Faraón, para cuando viniera la escasez, no hubiera la escasez en Egipto, no hubiera escasez en donde ellos estaban, porque el Señor le dio la sabiduría y le dio la posición. ¿Ok? Entonces le dice: van a habitar en la tierra de Gosén y van a estar cerca de mí, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Allí te voy a cuidar, allí te voy a alimentar, porque quedan 5 años de hambre. Si te quedas en donde estás en Canaán, vas a morir. Tú, tu casa, tus ganados, tus vacas, todo. Así que ese fue el mensaje que se le envió a su papá Jacob. Gosén significa lugar de pasto. Gosén es una región de Egipto en la que se asentó Jacob con su familia gracias a la intervención de su hijo José, y permanecieron un largo periodo. También se le conoce como la tierra de Ramses. Gosén es una tierra fértil, estrecha y larga, pero fértil. Era una tierra laborable, lo mejor de la tierra. Estaba cercana al palacio del faraón en los tiempos de José. Quedaba al lado oriental del río Nilo, el cual los separaba del resto de los egipcios de Egipto. Fue el hogar de los israelitas durante su estancia en Egipto. Fue un lugar amplio que le dio crecimiento a los israelitas, les dio paz y prosperidad. En Gosén el pueblo de Israel prosperó y se multiplicó. Y Dios no permitió que las plagas tocaran a los israelitas en la región de Gosén. Los israelitas vivieron allí por 430 años, para luego ocurrir que el éxodo, que viniera Dios por medio de Moisés y liberara al pueblo de la esclavitud de Egipto. En Gosén Dios preservó a su pueblo y estableció sus promesas.
Y podemos ver la historia de salvación de parte de Dios con su pueblo escogido. Gosén se convirtió en un lugar de refugio y provisión para los israelitas en tiempo de crisis. Se convirtieron en una nación grande y poderosa. ¿Qué me ministra? Que el pueblo de Israel, Jacob y su familia, llegó a Gosén por el proceso de obediencia de José. José tuvo que pasar por varios procesos donde su corazón fue probado, donde su corazón pudo guardar resentimiento, donde su corazón pudo haber guardado falta de perdón, donde su corazón pudo haber guardado desobediencia a Dios, pero eso no ocurrió así. José obedeció a Dios y José sabía a dónde Dios lo iba a llevar. Así que por la obediencia de José, su familia llega a Gosén, a una tierra fértil, a una tierra llena de riquezas, para que no murieran de hambre durante los 7 años de hambruna, donde había sequía, donde el río se secó, donde no se germinaba el fruto, porque no había agua, la semilla no producía. José tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto. Estuvo 22 años viviendo en Egipto y tenía 39 años cuando vio a sus hermanos. Gosén sirve como símbolo de la providencia y protección de Dios, el lugar de refugio y provisión. Un poquito más adelante, ¿verdad? En el capítulo 46, podemos ver más abajo donde dice el versículo 1: y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Sabemos que Israel es ¿quién? Jacob, ¿verdad? Que el Señor le cambió su nombre. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué lindo, ¿verdad? Permítanme. Dios le confirma a Jacob su salida. Los hermanos van, le dan el mensaje. Pero el Señor, oye, Jacob ya era mayor de edad. Él no tenía 25, 40 años. Ya él era mayorcito. Dios le confirmó su salida de Canaán para Egipto. Y el Señor se lo confirma y le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No vas a tener miedo en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Qué le está diciendo? Vas a morir allí. Y tu hijo José va a estar contigo en tu muerte. Entonces se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel y a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y dice: y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, las hijas de los hijos y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y más abajito dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto. Y eso usted lo tiene que leer en su casa con calma. ¿Qué usted hace cuando usted se topa con los los nombres de la Biblia en el capítulo que está leyendo? Que empieza la genealogía y empieza de que fulano engendró a sutano, y sutano engendró a mengano, y mengano y sigue así, ¿verdad? ¿Usted no se ha puesto a leer cada nombre? Sí. A buscar su significado, a buscar su propósito, y dice: esa gente yo ni la conocí, para allá no voy a mirar, y brinca y va al próximo. Usted sabe que Dios no hace eso con nosotros, porque todas esas personas tenían un propósito para Dios y una importancia para Dios, así como cada uno de ustedes es importante para Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios, y a lo mejor aquí vemos mucho y yo digo: pues a lo mejor a mí no me interesa lo que le pasa a Neri porque yo no hablo con ella, pero a Dios sí le interesa. Amén. Porque ella es importante para Dios. Todos nosotros somos importantes
importante para Dios, así que dedíquele tiempo a cuando la genealogía viene ahí, se topa con nosotros en la lectura y lea cada uno de los nombres porque tenían propósitos en Dios. Y además de que de ahí viene ¿quién? Nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Ahí usted se entera de cuántos hijos tuvo David. Usted sabe todos los hijos que tuvo David. Un montón. Y Salomón. Bueno, seguimos. Entonces, más abajito, está toda la descendencia. Y dice que fueron 70 los que entraron en Egipto. Eso está en el versículo 27. Los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Ya José los había enviado a la tierra de Gosén, porque ya José sabía que esa era la mejor tierra para su familia, que esa era la tierra que necesitaban para que ellos pudieran multiplicarse, para que ellos pudieran reproducirse. Esto es glorioso. Entonces, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Habían pasado muchos años, su papá pensaba que él había muerto y hay ahí un encuentro maravilloso donde su papá se da cuenta de que su hijo José, su hijo amado, está vivo. ¿Y por qué era amado? Porque era de la mujer que él amaba. Entonces, Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. Aquí José ya tenía una estrategia. Él dijo: mi familia va a estar en la mejor tierra de Egipto. Yo los voy a enviar a Gosén. Y le dice a los hermanos: cuando yo vaya donde Faraón y Faraón le pregunta a qué ustedes se dedican, ustedes van a decir que ustedes se dedican al ganado y que ustedes son pastores de ovejas, porque es abominación para los egipcios los pastores de ovejas. Ellos despreciaban los pastores de ovejas. Puede ser algo cultural, porque los egipcios en Egipto había un mercado muy grande. Y ser un pastor de ovejas, estaban apestosos, eran nómadas, estaban sucios, eran nada para los egipcios. Así que ustedes le van a decir que ustedes son ganaderos desde hace muchos años y que ustedes son pastores de ovejas, porque a ellos no les va a importar que ustedes vayan a pastorear las ovejas, no se van a meter con ustedes. ¿Están entendiendo? Ok. Entonces, ¿quién me ministra esto? Que esto representa también a quién. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. Jesucristo es nuestro pastor. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo aborrecieron, lo despreciaron, lo humillaron. Así que de la misma manera, ¿verdad?, que ellos despreciaban a los pastores de ovejas, despreciaban a Jesucristo, nuestro pastor. Y el mundo lo rechazó. Entonces, más adelante en el capítulo 47, versículo 1 dice: vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas, sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón, ya José le había dicho lo que tenían que hacer, los alertó. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón:
para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que José tenía ese favor y esa gracia con el Faraón, que era el poder mayor de Egipto. Y le dijo: hazlos habitar en la tierra que tú entiendas que es la mejor. Y dice: habiten en la tierra de Gosén. Y mira, adicional le dice: y si tú entiendes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Así que si entre tu grupo, en tu familia, hay personas que tienen la capacidad, pues ponlos a cuidar de su rebaño, del rebaño del Faraón. Esto es poderoso, glorioso. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Qué joven, ¿verdad? Porque Jacob necesitaba una confirmación. Porque él no tenía 15, 20, 40, 50 años. Él tenía 130 años. Y su hijo lo mandó a buscar para salir de Canaán y mudarse a otra tierra, a tierra egipcia. ¿Okay? Pocos o malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Usted sabe lo bien que se tenía que haber sentido Faraón de que estaba delante de Jacob, de que estaba delante de Faraón, y de que su hijo José había alcanzado todo lo que había alcanzado. Eso es de orgullo para papá, ¿no? Como que wow, que uno ve el respaldo de Dios. ¿Qué me ministra? Que José no se torció. Amén. José estaba en Egipto, pero él seguía adorando a Jehová. Él seguía clamando a su Dios. Él no clamó al Dios de los egipcios, él clamó al Dios de Israel, al Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Y por eso siempre Dios lo honró y lo hizo prosperar en todo lo que emprendía. Y así José hizo habitar a su padre, a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Podemos ver más abajo, hay una hambruna total. Los mismos egipcios van a donde José y le venden sus cosas. Le vendieron sus ganados, le vendieron sus casas, le vendieron sus pertenencias, porque no hay agua, no hay comida, no hay nada. Y todo lo tenía José ya en el reino del Faraón. Él tenía toda la provisión, porque él planificó todo, porque ya el Señor le mostró lo que venía. Así que los egipcios le decían: pues cógenos a nosotros de esclavos, trabajamos para ti, hacemos lo que necesitas, pero no tenemos nada que comer. Había hambruna. Pero qué lindo que su familia estaba en Gosén, en la tierra fértil, en la tierra que produce, en la tierra de ¿qué? De pastos. Entonces, un poquito más abajo, en el versículo 19 dice: ¿por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semillas para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra.
Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos, esclavos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Ya cuando ellos no tenían más nada que entregar por la comida, por el alimento, pues cógenos a nosotros de esclavos. ¿Qué pasa? Ya le quedaba poco tiempo para que la hambruna pasara, faltaba 1 año para terminar la hambruna. Así que ahora José no le dice: toma aquí la comida, dice: te voy a dar la semilla. Te voy a dar la semilla. Te voy a dar la semilla. ¿Y qué vas a hacer? Sembrarla. Sembrarla. ¿Y qué vas a hacer? Esperar su fruto. Muchas veces el Señor nos da la semilla para que nosotros la sembremos y esperemos su fruto. Pero ¿qué hacemos con una semilla? Cuando yo tengo hambre, ¿qué yo hago con una semilla? Si yo tengo hambre, yo quiero pan. Yo tengo hambre, no me des semilla, yo quiero pan. El Señor te da la semilla. ¿Para qué? Para que trabajes la tierra, para que esperes el fruto, para que valoricemos lo que Dios nos da. Para que valoremos lo que Dios nos da. El Señor no nos puede dar ya el árbol de mango lleno de fruto cuando no lo valorizamos. ¿Por qué? Porque el palo de mango se va a quedar lleno de fruto, de mango, y usted los va a ignorar y no va a hacer nada con eso. Pero si usted siembra un arbolito desde la raíz, desde abajo, la semilla, y va abonándolo, echándole agua, y lo ve crecer, y lo ve crecer, y lo ve crecer, y lo ve dando fruto. Cuando nace ese primer fruto, ¿qué usted hace? Lo celebra. Lo celebra, le da gracias a Dios y se lo come. ¿Verdad? Le lleva la premisa al pastor. Si da mucho, nos trae uno. Así que aquí José le dio la semilla. Y dice el 27: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. ¿Qué me ministra? Que el pueblo de Egipto estaba entregando todo, pero el pueblo de Israel estaba en Gosén. ¿Y qué ocurrió en Gosén? Dice la palabra que ellos se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. La población creció con rapidez. Para ellos no hubo escasez. Para ellos siempre hubo la provisión. Amén. Y dice la palabra que vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Cuando él vio a José, que tenía 130 años, dijo: ya aquí yo me puedo morir. Pero el Señor le plació darle 17 años más. Eso es mucho tiempo. Y fueron los días de Jacob 147 años. Así que él murió a los 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo misericordia y verdad. Y ahí Jacob le pide a José que lo entierre en Canaán. Que va a morir en Egipto, pero que por favor no lo deje en Egipto. Que lo entierre, ¿verdad? En su tierra. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel, que es Jacob, se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y más adelante vemos, ¿verdad?, que ahí Jacob le da la bendición a sus hijos.
Y quiero hacer una pausa para luego retomar aquí. Gosén sirve como símbolo de la protección y la providencia de Dios, el lugar de refugio. Más adelante, cuando leemos en Éxodo que el Señor levanta a Moisés y le dice que vaya donde Faraón, pero es que antes de llegar a ese Faraón no es el mismo Faraón que estaba con José, era otro Faraón. Y les voy a explicar algo que me ministró mucho, pero todavía no, ya mismo llegó. Ya mismo llegó. Cuando el Señor le dijo a Moisés que iba a enviar las plagas, Él dice en su palabra que ninguna de las plagas tocó a Gosén, que era una región de Egipto, sino que tocó a todos los egipcios, menos la región de Gosén, porque ahí estaba su pueblo, ahí estaban sus hijos, en Gosén. Eso es glorioso. Entonces dice, cuando Dios envía las 10 plagas para liberar a los israelitas de la esclavitud, Gosén fue apartado y protegido de las plagas que devastaron Egipto. En Éxodo 8, 22, 23 dice, y en aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya allí ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Vemos la protección y el favor especial que Dios otorgó a su pueblo escogido. Dios demuestra repetidamente su fidelidad, su cuidado, su provisión para cubrir todas sus necesidades, la guianza en los tiempos de incertidumbre y protección de daños. Dios muestra su amor inquebrantable. Así como Gosén fue un lugar de refugio durante la hambruna y durante las plagas, Dios nos brinda un lugar de refugio y protección de generación en generación. Amén. La cobertura del Señor es sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, sobre los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, sobre nuestros padres. Así que desde la promesa que Dios le hizo a Abraham hasta el presente, todo se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Así que la cobertura no es para los que el pueblo de Israel que estaba allá en Egipto, es para nosotros sus hijos, los que creemos en Jesucristo como su Señor y Salvador. El lugar de refugio, Gosén, lugar de refugio durante la hambruna y las plagas, Dios nos brinda refugio y protección. Y nosotros como iglesia tenemos que confiar profundamente en la bondad amorosa de Dios y recordar que siempre encontramos refugio, protección, provisión en los brazos de nuestro Padre Celestial, porque su amor es para siempre. Amén. Nosotros tenemos que esforzarnos en crecer en nuestra fe y nuestra relación con Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Jacob pudo morir en Gosén, en donde era una tierra fértil, donde habían pastos, y no murió en Canaán, donde había sequía, donde no había provisión, donde había hambruna, porque si se quedaban allá iban a morir. Jacob y su familia no habrían sobrevivido si se quedaban en Canaán. Y Dios quería convertirlos en una nación protegida de aquel mundo. En medio de la opresión, en Gosén encontraron seguridad, consuelo y alivio de sus cargas. José le dijo, vas a habitar en la tierra de Gosén, vas a estar cerca de mí, yo te voy a alimentar, yo te voy a cuidar, porque todavía quedan 5 años de hambruna. Entonces, Dios confirma la salida a Jacob. Y ahí podemos ver un Jacob que va caminando por fe. Y le quiero traer brevemente 3 niveles espirituales que podemos ver de la vida de Jacob y que se aplican en nosotros como creyentes. Podemos ver que Jacob habitó en tierra de Harán y ahí salió con pocas pertenencias. Salió huyendo de su suegro y con temor de encontrarse con Esaú. Aquí podemos ver a un Jacob, hombre de Dios, que vive de modo carnal, bajo el impulso de sus instintos y deseos, en desacuerdo con la voluntad de Dios. Luego vemos que Jacob va a tierra de Canaán, y aquí vemos un hombre que lucha con Dios, que lucha con sus propias fuerzas, y lo único que encontró fue la derrota. Y luego vemos a un Jacob
que es llamado a moverse a la tierra de Egipto, a Gosén. Y aquí vemos un hombre de Dios que no lucha con sus propias fuerzas, ni huyendo, sino viviendo y actuando por la fe que fue enseñado por medio de su proceso. Podemos ver las evidencias en Jacob de un hombre de fe formado por Dios. Un hombre de Dios que vive impulsado por sus instintos y deseos carnales. Luego lucha con sus propias fuerzas y luego vive y actúa por la fe. Y esos son 3 niveles espirituales que nosotros como creyentes vivimos. Conocimos, venimos al Evangelio de Cristo, conocemos la palabra del Señor, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos volvemos a Él. Luego viene la lucha, los conflictos y empezamos a pelear con Dios, empezamos a pelear con nuestra carne, empezamos a pelear con todo lo que la palabra nos dice que a nosotros no nos gusta. Pero ¿qué hacemos? Decimos, yo voy a hacerlo con mis propias fuerzas. ¿Y qué pasa? Podemos estar peleando con nuestras propias fuerzas muchos años. 10, 15, 20, 30, 100 años. No, ya no duramos tanto, pero podemos estar toda la vida luchando con nuestras propias fuerzas en contra de la voluntad de Dios. Todo depende de la disposición de nuestro corazón. Pero luego va a llegar el periodo donde hemos crecido en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comenzar a vivir y actuar por la fe. Nos vamos a cansar de pelear contra Dios. Nos vamos a cansar de pelear con la voluntad de Dios. Porque sabes que la voluntad de Dios siempre va a vencer. La voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Y cuando nos cansamos de pelear, ok, déjame leer la palabra de nuevo. Mujeres están sujetas a sus esposos. Ay, sí, ya lo estoy recibiendo. Esposos, amar a sus esposas como vaso frágil. ¿Cuántos años? Exacto. Entonces, no podemos estar 430 años, ¿no? Próxima generación. El tiempo que nosotros peleemos con Dios es tiempo que estamos perdiendo de disfrutar las bendiciones de Dios y los propósitos de Dios. Así que todos hemos... Yo estudiaba esto y decía, ay Señor, yo estaba en las 3. Luchando. Hasta que no puedo más y digo, ok Señor, me rindo, ¿qué quieres que haga? Pero qué lindo, ¿verdad? Que cuando se nos repiten las pruebas podemos decir, esta prueba ya yo la viví. Y ya yo no voy a reaccionar como reaccionaba cuando comencé en Cristo. Voy a reaccionar con la madurez que el Señor me ha enseñado por medio de la renovación del entendimiento, por medio de su palabra. Amén. Amén. Dale la gloria al Señor. ¿Que todavía hay cosas que cambiar? Sí. ¿Que todavía hay cosas que entregar? Sí. ¿Que todavía hay cosas que hay que mejorar? Sí. Porque no estamos perfectos, pero caminamos a esa perfección. Amén. Amén. Entonces, vemos que el Señor le confirma a Jacob su salida. Y vemos las 3 etapas de espiritualidad de Jacob. Así que llegan a Gosén. Podemos estar seguros de que hoy en día Dios siempre nos va a proveer un lugar de refugio y de protección. Que en la presencia del Señor nosotros podemos encontrar un Gosén. Que podemos encontrar tierra fértil. Que podemos encontrar la provisión, que podemos encontrar el refugio que necesitamos. Pero quiero decirles algo, y voy a ir más adelante porque no quiero salirme de aquí. La tierra de Gosén no solo proporcionó refugio y seguridad, sino que también ofreció a los israelitas la oportunidad de prosperar y multiplicarse. Cuando nosotros conocemos y sabemos que nuestro Dios es nuestro refugio y fortaleza, amén, nosotros confiamos. Amén. Pero la desconfianza es por falta del conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. Amén. Cuando desconfiamos es porque no tenemos claro quién es Dios en nuestra vida. Aleluya. ¿Y quién está actuando? Nuestra carne, nuestras emociones, nuestra humanidad. Porque no tenemos claro quién es nuestro Dios. Porque cuando caminamos en el Espíritu y nos nutrimos con la palabra del Señor y vemos lo poderoso que es nuestro Dios y vemos todos los milagros y vemos todas las grandezas que Dios hizo en su palabra,
que nos enseña su palabra, nosotros podemos estar convencidos y firmes de que todo lo que enfrentemos lo podemos vencer. Porque no es con nuestra fuerza, porque no es con nuestra lucha, es con el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y cuida de nosotros. Ellos criaron sus rebaños, sus ganados, se multiplicaron las familias, experimentaron la abundancia y la bendición de Dios en Gosén. A medida que nos sometemos a la voluntad de Dios y obedecemos sus mandamientos, podemos experimentar la plenitud de sus bendiciones en nuestra vida, como lo dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. ¿Quién los conoce? Dios. Dios conoce los planes Amén. que tiene para nosotros. Afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En medio de esa hambruna donde el pueblo de Israel fue llevado a Gosén, ellos podían ver que el Señor tenía un plan perfecto de bienestar para darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué? Porque había una promesa que se había hecho desde el principio. Gosén fue el lugar de separación para el pueblo de Israel. Dios tenía la intención de que su pueblo escogido permaneciera separado de las prácticas y costumbres paganas de los egipcios, para preservar su fe y preservar su identidad como su pueblo. Amén. El pueblo de Israel, ¿de quién era pueblo? De Dios. De Dios. ¿A quién representaban? A Dios. A Dios. ¿Y qué tenían que preservar? La fe y la identidad. La fe. ¿En quién? En Dios. En Dios. ¿Y qué más? Identidad. Su identidad. ¿Y nosotros aquí? Lo mismo. ¿De quién nosotros somos hijos? De Dios. ¿Y a quién representamos? A Dios. ¿Y qué tenemos que retener? La fe y la identidad. La fe. ¿Y qué tenemos que retener? La identidad. La identidad. ¿Y qué tenemos que preservar? La fe. Nuestra relación con Dios. Mm. Porque ya ellos murieron, pero ellos cumplieron su misión. Nosotros estamos vivos y estamos, mira, con el corazón que late. Por usted corre sangre. Hay vida. Nos toca a nosotros preservar nuestra fe en Cristo y preservar nuestra identidad en Él. Amén. Entonces el Señor los lleva a Gosén para separarlos de los egipcios, porque los dividía el Nilo, no se podían conectar. No era tan fácil como ahora. Ahora, el reto para nosotros es mayor, porque la inmundicia está por todos lados. La inmoralidad está por todos lados. Todo lo que se opone a la verdad de Cristo está por todos lados. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como cuerpo de Cristo para preservar nuestra fe y nuestra identidad en el Señor? Hoy en día, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que guardar y separar nuestro corazón de la inmoralidad, del pecado que daña a la humanidad, porque necesitamos preservar nuestra fe y nuestra identidad como su pueblo, porque somos hijos de Dios. En Éxodo 1:8 dice la palabra que murió José, estoy en el 6, murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Ya no están en Gosén, ya se murió José, se murieron sus hermanos y se murió toda esa generación que disfrutó ¿de qué? De la cobertura y la bendición del Señor. Mira lo que pasa. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Espectacular. El 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo al pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Se levantó alguien que no conocía a José, y lo que hizo José por el faraón de su tiempo. Porque ya se había muerto José y toda su generación. Vino otro faraón y dijo: este pueblo es más grande que nosotros. Vamos a ser sabios con él para que no se multipliquen
Y acontezca que viniendo guerra, Él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Y qué hacían los egipcios? Hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ya no estaba José. Ese faraón no sabía de qué había pasado con el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Dónde quedó ese legado? ¿Dónde quedó ese mensaje de liberación que hizo José con el pueblo de Israel, que los trajo a José? ¿Qué pasó con ese mensaje? ¿Qué pasó con el mensaje? ¿Se perdió? Ajá. ¿Y nosotros? ¿No lo hablaron? ¿No lo enseñaron? ¿No lo explicaron? ¿Se acostumbraron? Se pusieron cómodos. Estoy en Gosén. Aquí nos multiplicamos. Aquí vamos a ser una gran nación. Aquí tenemos pastos verdes. Y ahí se quedaron. Y ahora vino la opresión. Porque vino Faraón que no sabía nada. ¿Y qué ocurrió? El Señor levanta a Moisés, los ponen como esclavos. El Señor levanta a Moisés. Todos conocemos la historia de cómo el pueblo de Israel fue liberado, ¿verdad? Nosotros tenemos que preservar nuestra fe y nosotros tenemos que dejar el legado a nuestros hijos. Amén. Si nosotros no le hablamos a nuestros hijos de nuestro Dios, ¿quién le va a hablar? Vienen a la iglesia pero escuchan, van a la escuela bíblica pero escuchan. En la casa nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestros hijos de nuestro Dios, de leerle la palabra, de estudiar la palabra con ellos, de sembrarle la verdad en sus corazones, porque el mundo es un mundo impío, es un mundo inmundo, lleno de inmoralidad, lleno de erotismo, lleno de suciedad, lleno de mentiras, porque es un mundo dominado ¿por qué? Por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. ¿Dónde está la iglesia que preserva su fe? ¿Dónde está la iglesia que se levanta y sigue hablando del verdadero Dios? El Dios que salva, el Dios que restaura, el Dios que liberta, el Dios que limpia el corazón, el Dios que rompe muros en nuestro interior, que saca lo más doloroso de nuestro corazón y nos da esa libertad para poder adorarle en espíritu y en verdad. Dios nos protegió del daño y esto sirvió del testimonio de la soberanía y el amor de Dios por su pueblo escogido. Dios muestra su favor y su gracia siempre en nuestras vidas. Gosén fue un lugar de preparación para su éxodo, para la salida de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Este tiempo en Gosén fue un tiempo de preparación donde involucró el crecimiento espiritual como la preparación práctica y física para los desafíos que iban a enfrentar. Me ministra mucho porque cuando José está a punto de morir, José no les dijo, ustedes se van a quedar en Gosén. No. José sabía que había una tierra prometida que iban a conquistar. Y esto es poderoso. Mira, dice que habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto y los hará volver a la tierra que solemnemente prometió a dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Aquí no se van a quedar. Entonces, y le hizo jurar José a los hijos de Israel, Dios ciertamente los visitará. Se lo está diciendo. Dios te va a ver. Dios te va a venir a ver, como dicen por ahí. Dios me vino a ver. Dios te visitará. Cuando Dios venga a ayudarlos, por favor, no dejen aquí mis huesos.
José estaba seguro de que iba a morir, pero él no iba a ser enterrado en Egipto porque había una tierra prometida. El Gosén era bueno para ese tiempo, para esa época, para cubrir esa necesidad y proteger al pueblo de Israel para que se pudieran multiplicar, pero iban a la tierra prometida. Iban a conquistar la ciudad que Dios tenía preparada para ellos, que es una tierra que fluye leche y miel. Entonces, José le dice, cuando Dios venga a ayudarlos, por favor, llévense mi hueso. Aquí no me dejen. Júrenmelo y prométanmelo. Y la tierra prometida brinda la esperanza, la salvación de ¿qué? ¿De qué? ¿La esperanza en quién? En que hay un Salvador. Que nosotros ya conocimos a nuestro Salvador, ¿quién es? Nuestro Salvador Jesucristo. Así que Gosén preparó al pueblo de Israel para su éxodo, para salir de la tierra de Egipto y caminar a la tierra prometida. Involucró crecimiento espiritual, preparación práctica y física por los desafíos que iban a enfrentar. El pueblo de Israel enfrentó desafíos. Cuando Moisés lo sacó, enfrentaron desafíos. Sí. Los primeros desafíos fueron que ver cómo Dios se glorificaba en medio de las plagas. Y luego cuando llegan a ¿qué? Al Mar Rojo y vieron cómo Dios abrió ese Mar Rojo. Si ellos no se hubiesen preparado en el Gosén, y eso, que se prepararon, pero ¿cuántas veces no se quejaron y murmuraron que querían volver para allá? Podemos encontrarnos nosotros en temporadas de Gosén, donde Dios utiliza nuestras circunstancias para prepararnos para sus planes y propósitos. En tiempos y tierra de Gosén tenemos que permanecer fieles y atentos a Dios. Tenemos que permanecer atentos a su voz, confiando en que Él nos está refinando y equipando para el viaje que tenemos por delante en Él, que es llegar a la tierra prometida. Y para concluir, Gosén representa un lugar de refugio y protección y nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Es un lugar de bendición y prosperidad y podemos experimentar la abundancia del amor y la provisión de Dios al confiar en Él. Es un lugar de separación, llamándonos a vivir vidas de santidad y obediencia a Dios, apartados del pecado del mundo. Representa un lugar de favor divino de Dios, donde se disfruta de la gracia y la misericordia de Dios mientras nos mantenemos cerca de Él. Es un lugar de preparación donde Dios nos refina y prepara para el trabajo que nos ha llamado a hacer. Y es un lugar transitorio. Nosotros no podemos quedarnos en Gosén. Tenemos que caminar para poder llegar a nuestra tierra prometida. Tenemos que ser preparados en Gosén, pero tenemos que llegar a la tierra prometida. Y a lo mejor tu matrimonio está ahora en Gosén, pero vas a llegar a la tierra prometida. A lo mejor tu trabajo está en un Gosén. A lo mejor tu vida espiritual está en un Gosén. Pero el Señor está preparándote, capacitándote, depurándote, purificándote, santificándote para poder llegar a la tierra prometida. Cuando nosotros leemos en Éxodo y vemos toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que aconteció, todo lo que tuvieron que luchar y conquistar para llegar a la tierra prometida, nos deja ver cuán pequeñitos somos delante de Dios. Aleluya. Y cuando pensamos que estamos bien, es cuando más Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Así que nosotros como iglesia tenemos que ser sinceros con Dios y genuinos con Dios. Y decirle al Señor, Señor, necesito que trates conmigo en esta área en mi vida. Necesito que tú puedas fortalecer mi corazón para yo poder entender tus propósitos, para yo poder entender tus principios. El Gosén no es un lugar para permanecer. Quizás ellos querían permanecer allí porque ahí tenían, mira, se multiplicaron y alcanzaron y tuvieron todo. Pero el Señor los iba a llevar a un lugar mejor. Amén. Amén. El Señor nos quiere llevar a un lugar mejor.
El Señor nos quiere llevar a un lugar donde verdaderamente podemos experimentar su favor y su gracia, pero vamos a experimentar una mayor bendición en nuestras vidas, porque el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tus bondades, gracias por tu fidelidad. Estamos ante tu presencia, Señor, Padre amado, y la palabra, Señor, la atesoro en mi corazón, Padre amado, y la quiero poner por obra, Señor. Gracias, Padre amado, por cada familia, Señor, por cada vida aquí, Señor, y aquellos, Padre amado, que escuchan los mensajes, Señor, por las redes, que seas tú hablando a sus vidas y a sus corazones, Señor, tratando con sus corazones lo más íntimo, Padre amado. Sé tú limpiando, purificando y santificando, perfeccionando, Padre amado, tu amor en cada uno de nosotros para que siempre podamos glorificarte, honrarte y bendecirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.